Hola a todos y bienvenidos al canal, un canal que ha nacido para hablar de relojes y ver cómo quedan puestos. Bienvenidos a la parte 2 de 2 de esta revisión. En la primera parte vimos la impresionante historia que se esconde tras este reloj. Os dejo aquí el enlace porque no os lo podéis perder. En esta segunda parte vamos a ver mi Seiko POG, con qué correas combinarlo, sus dimensiones, su peso, su esfera, su bisel, su caja y sus acabados. También preguntaré a la gente que conozco qué opina de él y con qué tipo de colores, tanto de correas como de ropa, lo combinaría. No os lo perdáis. Bueno, ya tenemos preparadas las correas, el pie de rey para ver las dimensiones y la báscula para el peso, así que empezamos. Bueno, empecemos primero con las dimensiones. Tiene un diámetro de 40,8 milímetros, un largo de 47 milímetros y un grosor de 14 milímetros. Bueno, y ahora vamos a ver los pesos. El peso de la caja con el Armis es de 109 gramos, pero para aquellos que les guste llevar correas NATO o otro tipo de correas, vamos a pesar caja y Armis por separado. La caja pesa 71 gramos y la correa 37 gramos. Caja. Como podemos ver, la parte superior de la caja y asas tienen un acabado satinado y tanto su lateral como la mayor parte del bisel presentan acabados pulidos. La tapa contiene el número de modelo y número de serie de la pieza. Si desea determinar la fecha de producción, solo necesita verificar los dos primeros dígitos del número de serie, que le indican el año y el mes de producción respectivamente. En la tapa podemos encontrar dos inscripciones diferentes en lo que respecta a la resistencia al agua. Aquí os dejo un apunte para que podáis datar vuestro reloj. En cuanto a la corona, apenas sobresale de la caja y esta presenta una forma cóncava. Se hicieron dos tipos de cajas, unas con muescas y otras sin muescas al lado de la corona. Las que tienen muescas se hicieron desde 1969 hasta al parecer la última parte de 1970 o principios del 71. Desde entonces hasta el final de la producción han presentado cajas sin muescas. Por esta razón las muescas tienden a ser más deseables por la mayoría de los coleccionistas. Y un detalle que me gusta de la caja en cuanto a los pulsadores de cronógrafo es que por la parte de atrás los rodea. Bueno, y termino esta parte de la caja con una fricada muy grande. Viendo la caja para hacer el vídeo, la caja no sé a vosotros, pero a mí me recordó un poco a cristal. El cristal de mi reloj es plano, de plexi, está sobrelevado y presenta esa pequeña angulación, algo que me gusta mucho. Me gustaría que me dejéis en los comentarios si el de vuestro reloj también es así, teniendo en cuenta que la mayoría de los cristales son aftermarket. Biseles. El bisel Pepsi muestra la escala del taquímetro y se ha mantenido como una característica constante a lo largo de los años de producción. También hay un bisel interno de plástico con marcas hasta los 60 minutos que se mueve haciendo girar la corona. Aquí os dejo los colores más comunes de esferas y biseles internos. Esferas. Bueno, os dejo de nuevo los colores de esferas más comunes y os voy a dar un apunte que de nuevo os va a ayudar a datar vuestro reloj dependiendo de la inscripción que haya a las 12 o a las 9. Movimiento.
Hubo dos tipos de movimientos que se utilizaron para 6139, el 6139A, que se usó desde 1969 hasta algún momento de 1970 a 1971, y el 6139B, que reemplazó al A y se usó hasta el final de la producción. La mayoría de las diferencias se pueden encontrar en las piezas utilizadas, ya que el B tenía una rueda central de cronógrafo que se hizo para ser más robusta. También se dijo que el movimiento B tenía un puente de cronógrafo simplificado. Hay dos versiones para cada uno de 21 rubíes y otro de 17. Los movimientos de 21 solo se pueden encontrar en la versión para el mercado interno japonés y los de 17 para el resto. Este calibre cronógrafo automático fue el primero de la historia en comercializarse en serie, cuando otras marcas como por ejemplo Zenith estaban ya haciendo sus primeros prototipos al que llamaron el primero. El calibre 6139 estaba dotado de una rueda de pilares y embrague vertical. Correas y outfit. Hola, ¿qué tal? Soy Javier, de Javier Watt Dog. Estamos aquí en La Latina, en Madrid, y como os prometí, he venido con mis amigos para preguntarles qué opinan del... Bueno, Jesús, sujeta. Quiero que me digas qué es lo que más te llama la atención del reloj. Bueno, pues la esfera es un color un poco llamativo, ¿no? Es amarillo y la verdad que no había visto un reloj así nunca antes. Porque es un amarillo muy brillante, ¿no? Sí, la verdad que me llama la atención. Vale, Alberto. Sí, yo pues como Jesús, ¿no? El hecho de que sea así dorado, que nunca he visto un reloj así, pues es lo que llama la atención principalmente. La esfera, diría yo. La esfera. Pues yo más o menos opino lo mismo. El dorado de la esfera y el color rojo de las agujas que hace contraste. Que contrasta, ¿verdad? Con el color rojo de la esfera. Sí. Vale. Borja. Yo opino igual que mis amigos, el color amarillo del reloj y además el estilo un poco retro que tiene el reloj con el mate del acero. El mate y la correa fina me gusta. ¿El mate de dónde? El mate de la caja y de la... Ah, de la caja, ¿no? El Que mate. es la parte satinada. que combina creo que con el brillante este, no, Ajá. no sé cómo se llama ahora. Vale, pulido, sí, que es El un pulido. un Eso pulido. es lo que... Vale. Bueno. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es si te gusta con esa correa metálica o le pondrías otro tipo de correa. Bueno, para mi gusto, pues es muy personal, pero para mi gusto le pondría una correa de cuero, negra, para resaltar más el amarillo y hacerlo más clásico, más retro. Sí, efectivamente un amarillo así tan brillante puede resaltar con algo negro, ¿no? Ya sea de piel, o sea un anato. Bueno, el nato son estas que son como de tela. Sí, Entonces, pues sí, la verdad es que quedaría bien. Tú eres más de piel, ¿no? a mí me gusta más. Vale. Alberto. La correa, ¿no? Sí. No, yo lo dejaría tal cual. Me gusta mucho los eslabones, me gusta que por aquí está como más estrechito, el mate queda muy bien. Yo lo dejaría tal cual, me gusta mucho así. ¿A ti te gusta? Yo igual, yo lo dejaría como está. Es una correa finita, yo lo dejaría tal cual. Bueno, de piel solo uno de momento. Yo lo dejaría igual porque va a juego con la caja. También comparto lo que me comenta Jesús de la correa negra, me gusta, pero yo lo dejaría así. La verdad es que la correa fina es lo que más me gusta de este reloj. Yo también prefiero con la correa metálica, aunque he de reconocer que a este reloj le quedan bien todo tipo de colores de correas de cuero. Bueno, vamos a la siguiente pregunta.
Bueno, siguiente pregunta, Jesús. La siguiente pregunta es ¿con qué tipo de ropa lo combinarías o qué colores crees que quedarían bien con el reloj? Bueno, yo sigo siendo un poco clásico y a lo mejor, no sé, a mí me llama la atención que choque el negro con el amarillo. Quizás un jerseycito así largo, negro. Para que resalte, Sí. para que se vea, ¿no? Más Sí. que a lo mejor un color claro. Quizás sí. Cosas un poco oscuras, ¿no? Sí, pero que resalte un poquillo. Vale. Que es la gracia de esto, yo creo. Ajá, vale. Alberto. Pues yo al contrario, yo soy muy de camisas y yo pues lo pondría con una camisa blanca sobre todo. Yo creo que quedaría muy bien los colores que tiene con una camisa blanca. Y Todo en plan clarito, ¿no? sí, yo creo que con el blanco quedaría muy bien. Con un color blanco y también con el azul también. Pero Con yo el azul. tiraría más a una camisa blanca. Alberto es de camisa azul, como le veis, como yo, que nos gusta mucho. Exacto, las camisas Muchas veces salimos y vamos los dos con la misma camisa azul siempre, porque siempre coincidimos mucho. Pero sí, en este caso sería con una camisa blanca. Bueno, también azul. Pero en No habría esta problema. ocasión, blanco. Vale. Abel, que es otro de camisa azul también. Yo también usaría una camisa, pero en este caso le daría un toque de color y sería roja. Roja o granate. Roja, ¿y roja por qué? Sí, no sé, porque haría contraste y estaría a juego con, Bueno, mira, sí. con la parte esta roja. Porque además el rojo y el azul siempre han combinado bien. Entonces, pues, sí, la verdad es que Así que rojo o granate. es una buena idea. Borja. Yo opino igual que Alberto, blanca. Blanca porque le da sobre todo, a mí lo que más me llama la atención es el amarillo y el amarillo con el blanco de la ropa pues ese resalte la verdad que quedaría bastante bien. Blanco, ¿no? Bueno, Blanco. y yo azul. A mí me encanta el azul Bueno, y verde también, ¿no? y pienso que el azul es el color que más le va. Ahora mismo, por ejemplo, llevo una camisa azul. Vamos, pero esto luego va sobre gustos y a mí me parece que con azul pues queda estupendamente. Pero luego ya cada uno tiene sus gustos y sus impresiones. Así que nada, bueno, esto ha sido un poco la opinión de mi grupo. Preguntaré a más gente de qué opina del reloj. Y bueno, vamos a ver qué opinan las chicas. Bueno, ¿qué tal, chicos? Hola chicos, ¿qué tal? Estamos aquí con mi amiga Lidia. Vamos a preguntarle qué opina de estos tres relojes. Vamos a ver. El primero, que es este, y ya lo he enseñado alguna vez en el canal. Al revés, ¿no? Así. ¿Qué te parece? ¿Muy bonito? Me parece muy elegante, pero la correa no me gusta mucho. ¿No? ¿Por qué? No. Vale. Bueno, este es otro reloj. Tienes que decir cuál te gusta más de los tres. Este es otro reloj, el Bueno. Seiko SKX 007. A ver, ya está viendo si se ve. Vale, pues bajo mi humilde punto de vista, creo que el que más me gusta y el que más suelo llevar es este estilo. Ese estilo, Sí, ¿no? de ese estilo, sí. Vale. No me gustan mucho estas correas, entonces no... Pero la cera me gusta un montón. esta. Vale. Y este es otro. Joder, no sé. ¿Qué tal? Claro, de los tres, el último. ¿Cuál? Este, el que más me gusta. ¿Ese es el que más te gusta? Sí, de los verdad? tres, sí, sí, sí. Sí, ¿por qué? Bueno, estoy entre el segundo y Pues el fíjate tercero. que yo pensaba que ibas a decir que era horroroso. No, que va, ¿Te que va. gusta? Me gusta. Sí, ¿Y me por qué? gusta. ¿Por qué te gusta? Porque el diseño es totalmente diferente. La esfera es cuadrada, ¿no? Bueno, Sí, esfera sí, sí, redonda sí. con el marco cuadrado. Y los colores, que me gusta mucho ¿Sí? la mezcla del rojo y azul y luego el dorado en el medio. ¿Es dorado, no? Sí, bueno, sí. Bueno, como es un así, rollo es dorado como, sí, con el como sol. amarillo, Sí. ámbar, así. Vale. Y pues, porque está más definido todo, ¿no? Sí, Es que tampoco entiendo mucho de relojes, sí, pero sí. te doy mi visión y me gusta más el tercero. Chico, me gusta mucho este, además. Bueno, me- pues, vale, no estaba preparado, ¿eh?
Vale, pues a ver, de este reloj, de hecho, es el que yo te quería preguntar. ¿Vale? Bueno, O pues sea, fenomenal, entonces. El vídeo era sobre Sobre este reloj, ¿vale? Pues me gusta más. Yo pensaba que por ser chica, no sé, los chicos dicen que mola, pero yo pensaba que por ser chica ibas a decir que era horroroso, pero me ha sorprendido. Sí. Vale, bueno, siguiente pregunta. ¿Te gusta con esta correa metálica o le pondrías una correa de piel de algún color en No, especial? la metálica. ¿Te gusta Sí. ¿Te gusta la metálica? Sí, me gusta, como podrás ver, igual lo llevo metálico. Vale, un segundín, que voy a ver si sigue grabando. Es que tengo esto puesto. Vale. De todas formas, estamos grabando, ¿no? Sí. Está grabando, ¿no? Que no lo sé, luego hay cortes, ¿no? Vale, Me imagino sí, que sí. lo cortarás. Vale. Sí. Pues retomando los gustos, ¿no? De los tres, me quedo con este. ¿Por qué? Porque por el color. Me parece muy elegante, puede vestir con todo. Puedes vestir rollo informal, ¿no? Y, Sí. y luego, Vale. pues, la americana y tal también le quedaría bien, ¿no? Sí, sí. Vale, ¿con qué colores de ropa crees que se podría combinar? ¿De camisa o camiseta o polo o tal? ¿Con qué colores crees que lo podrías combinar? Pues a ver, ahora los colores que están de moda está el verde militar. Con el Claro. verde militar O sea, me refiero más por estar de moda, sino porque combinen con el propio reloj. O sea, que teniendo en cuenta la esfera o... bueno, pues con un gris, o yo con qué un sé. marrón, con un azul, con un rojo. Vale. Le puedes dar incluso con un jersey marroncito. Ujú. Vale. Mira qué bonito. Bueno, pues nada, chicos, nos vemos. Bueno, ahora repetimos otra vez, si quieres. No, me gusta, me gusta. ¿Sí? Sí, sí. Pero si no está bien, ¿sabes? ¿Por qué? Porque las preguntas así de todo como muy, ¿no? Muy natural. Es que es así, ¿Sí? es así, claro, natural. Bueno, va. ¿Sí? ¿Así? Que sí, que sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy aquí con mi amiga Cristina y mi amiga Estela, así que les voy a preguntar qué opinan del Seiko Pog. Entonces, os voy a mostrar el reloj y os voy a hacer 3 preguntas. Una es que me digáis qué es lo que más os llama la atención del reloj. Vale. Otra es si le dejaríais la correa metálica o le pondríais una de piel o de algún otro color. Y otra es con qué tipo de color de ropa podríais combinarlo. ¿Vale? Este es el reloj. Vamos a sacarlo. Muy amarillo. Muy flúor, sí. Bueno, a ti te gusta mucho así los colores llamativos. Mucho llamativos, es verdad. Vale. ¿Qué es lo que más os llama la atención? Los colores, el contraste del color. El traje de color que tiene varios. color de la Que esfera, tiene, claro, Sí. tanto azul, rojo como amarillo. ¿no? Ajá. Vale. Luego, en cuanto... Bueno, ¿lo veríais como un reloj de estética informal o algo más formal? Informal. ¿Informal? Yo lo veo informal. Yo lo veo un poquito más de vestir. Yo lo veo informal de diario, diario. ¿Cómo que no? De diario. Ese no es de diario, no, ese es más de vestir. Yo esto lo veo más de diario. Lo veo más de diario. Vale. Te pega con todo. Bueno. Hombre, si pegas, ¿Y pega le con todo. dejaríais la correa metálica o le pondríais una de piel de algún color o os gusta así? En azul marino le pegaría muchísimo. No, pues sí. ¿A que sí? Sí, una correa no. O incluso en rojo. O en rojo porque Sí. combina con... Sí. Rojo o azul, pero en azul marino sobre todo, además que pega con Sí, todo. el azul marino yo diría que más Sí. que el rojo. Vale. Y en cuanto a colores de ropa, o sea, camisas y tal, ¿de qué colores? Yo creo que con todo. Bueno, yo Sobre todo si le amarillo. metes- Yo amarillo. sí, no pero el puedo poner amarillo- algo rosa con no sé, vamos. Sí, pero el amarillo en el centro, lo que es el lateral, no, o sea, te pegaría igual. O sea, yo ahora mismo me lo pongo y me pega. Sí, Vale. pero porque es verde, pero si tú te pones algo rosa de ropa, lo pegas tú. Le pones la correa rosa. Con colores oscuros, eso está Sí, claro. con color ¿no? Con oscuro, colores Sí, oscuros porque la sí. esfera rompe. A lo mejor sí, con color pastel no tanto. Y al igual con la correa, a lo mejor camisa azul o camisa roja. Sí, eso También es. combinaría, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Vale, pues nada, ¿os ha gustado o no? ¿Qué os parece? Un poco... A ver, para mí lo veo muy atrevido. Diría atrevido. Yo le cambiaría el amarillo, pero lo de demás Sí. está guay. Lo más En guay, general ¿no? está guay. Está Vale. chulo. Bueno, pues nada, muchas gracias. Venga. A ti. Nada, bonito. Venga, hasta luego. Venga.